nos bendiga en esta mañana. Estamos en directo en la radio La Perseverancia 107.3 FM, transmitiendo en directo este momento el estudio de la palabra de Dios. Y quiero saludar a los hermanos a los oyentes que nos siguen en directo de este dial 107.3. Quiero saludar a Paula, que me acompaña. Buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días. Buenos días, pastor. También quiero saludar a los hermanos que están ahí en directo por Skype. Saludar a Domingo, que nos sigue desde Sevilla. Buenos días, Domingo. Hola, buenos días, pastor. Buenos días. Veo ahí a Clara, que nos sigue también desde Amorvieta. Buenos días, Clara. Buenos días. También tengo ahí, veo a la pantalla a Ximena, que nos sigue desde Guernica. Buenos días. Buen día, pastor. Buenos días. También tengo ahí a Fernando, que nos sigue desde Basauri. Buenos días, Fernando. Buenos días. También desde Centro Bilbao veo ahí a Aida, que nos sigue desde Santucho. Buenos días, Aida. Buenos días, pastor. Sí, también tenemos a Candy, también que nos sigue desde Santucho. Buenos días. Buenos días, pastor. Y buenos días a todos los oyentes. Y antes de más nada, vamos a orar al Señor para que Él nos guíe a través de su Espíritu. Aleluya. Padre, queremos entregarte, Señor, este momento, Señor, de estudio bíblico, Señor Dios, donde queremos aprender de tu palabra. Te quiero pedir que sea tu Espíritu Santo el que ponga palabra a mi boca, para que esta palabra pueda llegar al corazón de tus hijos y bendecir la vida de cada uno de tus hijos. 1,000,000 de gracias, mi Dios, por esa oportunidad que tú nos das a través, Señor, de este dial, a través de esta emisora, para poder transmitir tu palabra. Nos sentimos privilegiados, Señor Dios, porque podemos conectarnos con el mundo entero, Señor, bendiciéndote a ti, difundiendo tu evangelio. Ahora, Señor, bendícenos y bendice a todos los oyentes por donde quiera que estén, Señor. Aquellos que están escuchando desde sus radios, de coche, bendícelos, Señor Dios. Los que están en casa, aleluya, conectados con su radio, bendícelos. Aquellos que nos están siguiendo por Facebook, Señor, bendícelos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Y amén. Muy bien. Ayer estábamos leyendo una palabra que estaba en el libro de Mateo, capítulo 26, donde estamos hablando acerca de la importancia de la oración. Y tocamos el tema acerca de cuánto tiempo uno debe de orar. Y vimos que como ejemplos, Jesucristo hizo una oración antes de su muerte. Se fue a Getsemaní a orar con sus discípulos. Y dice la palabra que la primera tanda de su oración duró como 1 hora. 1 hora orando, clamando a su Padre. Pero luego volvió, se encontró con que sus discípulos estaban dormidos, estaban cansados. Como yo decía, aunque la Biblia no lo dice, no lo refleja, pero seguramente ellos también empezaron a orar, pero por agobio, por tristeza o por el sueño, como dice la palabra, se quedaron dormidos. No tenían tanto aguante para poder estar más tiempo en la presencia de Dios. Pero el Señor siguió orando. Fue una segunda vez a orar, y oró no sabemos cuánto tiempo, pero oró por una segunda vez. Y luego dice que volvió a orar por una tercera vez. Y si podemos sumar todo ese tiempo, tranquilamente podemos decir que el Señor oró más de 1 hora. O sea, podía ser 2 horas, podía ser 3 horas, o podía ser 1 hora y 50 minutos, nadie sabe. Pero lo que sabemos es que oró más de 1 hora. Cuanto más se ora, mejor. Cuanto más uno está en la presencia de Dios, es mucho mejor. Y leíamos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, que tenemos que orar en todo tiempo. No hay un tiempo específica donde tenemos que, un tiempo específico, quería decir,
donde tenemos que orar, ¿no? Pero la Biblia habla de orar en todo el tiempo. Si queremos repartir esos tiempos, podríamos decir por la mañana, por la tarde y anoche. Pero cuando la Biblia habla de orar en todo tiempo, realmente la Biblia está hablando de una actitud, permanecer en una actitud de comunión con Dios. Amén. Muchas veces los cristianos nos distraemos con facilidad por las cosas del día a día, de lo que tenemos que hacer, y nos distraemos fácilmente. Y eso es muy peligroso para un cristiano. La Biblia dice, capítulo 6 de Efesios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Nosotros tenemos que orar con toda perseverancia. Aleluya. Orando en todo tiempo. ¿Cada cuánto tenemos que orar? Dice la palabra. En todo tiempo. Mantener una actitud de oración durante las 24 horas del día. Pero cuando vamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahí también vimos lo que dice el apóstol Pablo. Volvió a reiterar lo mismo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ahí en el capítulo 5, versículo 17 a 19, dice, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. Nosotros sabemos que cuando dejamos de orar, el Espíritu se apaga. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando un cristiano no mantiene una vida intensa de oración, obviamente su espíritu se apaga, se desconecta. Amén. Se desconecta y con facilidad puede caer en la trampa del enemigo, puede caer en la tentación. Uno no puede ser un buen cristiano si no dedica un buen tiempo en la oración. Muy importante. El propio Señor Jesucristo le hemos visto como ejemplo. Cristo nuestro Señor siempre que predicó, siempre que enseñó, lo hizo con ejemplo. Aleluya. Siendo Él mismo ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Predicar con ejemplo. Hacer lo que Él nos ha encomendado de hacer. Y en Lucas capítulo 6, versículo 12, también vimos ese pasaje que es muy importante, donde dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Pasó la noche. No sabemos cuándo llegó a ese monte, a qué hora llegó al monte, pero que sabemos que estuvo ahí toda la noche. Toda la noche hablando. Como yo decía al principio, cuanto más oramos, mejor. Amén. Y hoy quiero seguir en la misma línea, hablándoles acerca de la importancia de la oración. Ayer hablábamos acerca de cuánto tiempo hay que orar, en todo tiempo. Buscar estar conectado durante el día con tu Dios, con nuestro Dios, a través de la oración. Pero la pregunta que nos hacemos hoy, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué tenemos que orar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Amén. ¿Por qué es tan importante? Hay algunos puntos que quiero señalarles en la palabra de Dios. Primeramente, cuando una persona está orando, va a tener una comunión íntima fuerte con Dios. El punto 1, la oración nos lleva a una comunión íntima con Dios. Muy importante. La oración nos lleva a una comunión íntima con Dios. La persona que continuamente está orando
va a tener una comunión fluida, íntima, profunda con su Dios. Por eso la Biblia dice en Salmos capítulo 25, acompáñame, los que me están siguiendo en directo. 25. Salmos 25, versículo 14. Versículo 14, Salmo 25, versículo 14. Hemos dicho que cuando una persona está orando mucho, crece su comunión íntima con Dios. Dice la palabra, Salmos 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Wow, me gusta, me encanta este pasaje. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros oramos, buscamos de Dios, la oración nos lleva a esa profundidad de comunión, a esa intimidad intensa con nuestro Dios. Muy importante. El que quiere tener esa comunión íntima con Dios tiene que amar la oración. Tiene que amar la oración. Grandes hombres de Dios de la Biblia, muchos de ellos llegaron a tener esa comunión íntima con Dios porque amaban a la oración. Tenemos a Abraham, que Dios llegó a llamarle amigo de él. Son gente que continuamente estaba en la presencia de Dios. Tenemos a Moisés, que era un hombre de Dios. Moisés era un hombre tremendo de Dios. Una persona que hizo un ayuno de 80 días. Hizo primeros 40 días de ayuno y oración. Cuando volvió del monte, se encontró que el pueblo había defraudado a Dios, había pecado. Con la rabia rompió las tablas que tenía. Y el Señor le pidió que volviera otra vez en el monte. Estuvo otra vez 40 días y 40 noches. Y mira qué comunión tenía Moisés con Dios. De tal punto que dice la palabra que vio la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos a David, que Dios llegó a llamarle el hombre según mi corazón. ¿Cómo era la vida de David de oración? Intensa. Y cuando hay esa intimidad, hay esa vida de oración activa, la comunión crece. La comunión crece. Gloria a Dios. La segunda cosa que quiero hablar, la oración intensa, la vida intensa de oración hace que fluyan diversos dones espirituales. Importante. Amén. Cualquier persona que quiere servir a Dios y que quiere ver fluir en su vida dones espirituales, debe de mantener una intensa vida de oración. Una intensa vida de oración. Muy importante. Los apóstoles aprendieron a orar. Aprendieron a orar. Cosa que antes no hacían habitualmente. Pero cuando empezaron a orar, dice la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo. Muy importante de ver cómo los apóstoles, cuando empezaron a aplicarse en la oración, la gracia de Dios fluyó sobre ellos y vino el Espíritu Santo derramando dones sobre cada uno de ellos. Y cualquier persona que quiere ver los dones fluir en su vida, tiene que amar la oración. Estamos ahí, Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra. Amén. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que leemos. Ese es el resultado de la oración, de una vida intensa. Y si me acompañas en Hechos capítulo 1,
Hechos, capítulo 1, para que veamos realmente que lo que aconteció fue fruto de una intensa vida de oración. Capítulo 1 de Hechos, versículo del 3 al 14, dice la palabra: entrados, subieron al aposento alto. El aposento alto era el lugar donde mayormente se reunían los apóstoles, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y ahora el versículo 14, clave, dice: todos estos perseveraban. Había una constancia. Perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. Perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había una intensa vida de oración. Perseveraban. Amén. Aleluya. Perseveraban en la oración. Cualquier persona que quiere fluir en dones tiene que perseverar en la oración. Tiene que tener una intensa vida de oración. Ya lo vimos antes, donde Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, y dice: orando en todo tiempo, perseverando. Aleluya. Nosotros si nosotros nos oramos demasiado, veremos los dones, los diversos dones fluir en nosotros. Pero también otra cosa que hace la oración, nos lleva a la unción del Espíritu Santo. Y esta unción nos capacita para anunciar el Evangelio con denuedo y con la autoridad del Espíritu Santo. Una persona que ora, Dios le capacita. Le capacita para poder ser una persona, un instrumento para poder difundir el Evangelio. Cuando nosotros oramos, Dios nos da poder, nos reviste de este poder, de esta unción, para poder difundir su palabra. No solamente difundir su palabra, pero también difundirlo con denuedo, con valentía. A veces la gente no puede hablar de Dios porque no son valientes, no tienen esta valentía, no tienen ese coraje. Pero ese coraje, ¿de dónde viene? Viene del Espíritu Santo. Cuando nosotros le buscamos a Dios. Cuando le buscamos a Dios. Entonces de ahí donde nos viene la revelación, la unción para poder dar una palabra concreta y poderosa a nuestros oyentes, a la gente que nos escucha. Amén. La oración te ayuda, te conecta con la unción del Espíritu Santo. Amén. Gente como Pedro, dice la palabra que en algún momento negó a Jesucristo por falta de valentía. No era un hombre de oración. Hasta aquel entonces Pedro no sabía orar, no se dedicaba a la oración. De hecho, prueba de ello, el día que Jesucristo está agonizando en Getsemaní, ¿qué hace Pedro? Se queda dormido. Se queda dormido. Pero cuando Pedro fue revestido del poder del Espíritu Santo, cuando Pedro empezó a orar, ya Pedro llegó a ser valiente. Empezó a hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Empezó a hablar con denuedo la palabra de Dios. Acompáñame ahí mismo en el libro de Hechos. Si todavía no has salido ahí en el libro de Hechos. Capítulo 4. Estamos ahí. Versículo del 29 al 31. Capítulo 4 de Hechos. Estamos diciendo que la oración nos lleva a la unción del Espíritu Santo. Y esta unción nos capacita para poder anunciar el Evangelio con denuedo y con la autoridad del Espíritu Santo. Una persona que ora tiene autoridad. ¿Alguien me está entendiendo?
Una persona que dedica tiempo a la oración, de pronto tiene autoridad. No solamente tiene autoridad, tiene fluidez en su mente. Fluye la gracia, fluye la unción de lo alto para poder ayudar a otros y difundir la palabra con poder. Vamos a leer Hechos capítulo 4, desde el versículo 29, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Y cuando, aquí, importante, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Después que terminaron de orar, aquel lugar fue lleno del Espíritu Santo y se le dio la capacidad, el denuedo, la valentía, el poder hablar las cosas como deben hablarlas, decir las cosas como se deben hablar, como se debe decir. Y ellos recibieron ese poder y empezaron a hablar con denuedo. Muchas veces nos cortamos a la hora de hablar de la palabra de Dios. A veces queremos decir algo, pero por miedo, por represalias, nos callamos y no sabemos decir bien las cosas. Pero cuando una persona vive en la oración, en la vida íntima de oración, Dios le da esa fuerza. Amén. Esa facilidad de poder expresarse. Esa sabiduría a la hora de expresarse. De poder difundir bien el evangelio. Gloria a Dios. Y hay otro punto. Hay muchos puntos que no podemos terminar todos. Pero hay otro punto muy importante. Ese punto ya lo decíamos ayer. La oración nos preserva para no caer en la tentación. Nos ayuda a preservarnos en no caer en la tentación. Cristo lo dijo ahí: velad y orad para que no entréis en tentación. Una persona que ora, que busca de Dios, puede vencer la tentación. Dios le da poder sobre el enemigo. Le da poder para poder vencer cualquier tentación que viene del enemigo. Muy importante, hermanos. Donde no hay oración, hay distracción. Cuando la gente cae en el pecado, cuando están distraídas. Cuando no hay una vida intensa de oración. Están distraídos por muchas cosas. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Amén. Y quiero dejarles hoy un último punto. Muy importante. La oración nos hace instrumentos poderosos en la mano del Señor. La oración nos hace instrumentos poderosos. Poder. No cualquier instrumento. Instrumentos poderosos. En la mano del Señor. Y una vez que uno es instrumento de Dios, puede desatar a cualquier persona que esté bajo la opresión del enemigo. Amén. Puede liberar a cualquier persona cautiva. A cualquier persona que está en la cárcel de demonios. Puede liberar a alguien de yugos. Aleluya. Amén. Hay una historia que nos cuenta en el libro de Mateo, capítulos 17. Con ese pasaje terminaremos por hoy. Pero un pasaje que es muy importante, que tiene que ver con la oración. Por eso estamos hablando hoy de la importancia de la oración. Cualquier persona que quiere ser un instrumento poderoso en la mano de Dios, tiene que amar la oración. Estamos ahí, Mateo capítulo 17. Mateo
capítulo 17. 17, pastor. Capítulo 17. Desde el versículo 19. Capítulo 17. Desde el versículo 19. Dice la palabra. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Cualquier persona que quiere ser un instrumento. Mira que la historia aquí dice que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, no pudieron ayudar a un padre que trajo a su hijo enfermo. Intentaron ayudarle, pero no pudieron. No es que no quisieron, no pudieron. No pudieron echar al demonio. No pudieron sanar a ese muchacho. Y el padre estaba frustrado. Además se lo contó a Jesucristo. Dijo: yo traje aquí a mi hijo, a tus discípulos, pero no pudieron ayudarme. No pudieron hacer nada. ¿Cómo queremos ayudar a otros si no vivimos en una vida intensa de oración? Imposible. Sobre todo cuando se trata de asuntos como este, problemas, situaciones como esta. Gente que viene con problemas de maldición, gente que viene con problemas de cadenas, gente que viene con problemas de posesión demoníaca, con problemas de influencia demoníaca, de brujería. ¿Cómo les podemos ayudar si nosotros no somos gente de oración? Ellos fracasaron. Frustraron incluso a la gente que estaban ahí. Porque este papá, cuando trajo a su hijo, creía que tenía esperanza que los discípulos de Jesucristo habían aprendido como su maestro, que iban a ayudar a su hijo. Pero se topó con gente que no pudieron hacer nada. Y Cristo, ellos preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Porque cuando Cristo llegó, después de venir del monte de transfiguración, oró por el hijo y el hijo se sanó. Los apóstoles dijeron: ¿cómo nosotros no pudimos hacer eso? Y Cristo les dijo: por falta primeramente de fe. Pero luego le dice: mira, ese género solo sale con ayuno y oración. Aleluya. 4 cosas hemos hablado hoy. Rápidamente, hemos dicho que la oración nos lleva a una comunión íntima con Dios. La oración intensa hace que fluyan diversos dones en nosotros. Pero también hemos dicho que la oración nos lleva a la unción del Espíritu Santo. La 4ª cosa que hemos dicho: la oración nos ayuda a preservarnos de caer en la tentación. Y el último punto, el 5º, hemos dicho que la oración hace de nosotros un instrumento poderoso. Amén. Que Dios os bendiga. Cualquier persona que quiere ser un instrumento tiene que amar la oración. No cualquier instrumento, un instrumento poderoso. Solo de esta manera podrás ayudar a otros, a la gente que vengan a ti pidiendo ayuda. Y Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos bendición para otros, instrumentos en sus manos. Pero para ello tenemos que amar muchísimo la oración. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que ese estudio no se quede en saco roto, sino que podamos levantarnos y empezar a amar la oración. Aleluya. Ore conmigo, tú que me estás siguiendo por Skype, tú que me estás siguiendo por Facebook, o tú que me estás oyendo desde cualquier punto donde estás conectado, sintonizado con la radio, la perseverancia. Vamos a estar orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, por tu pueblo, Señor Dios, para que esta palabra que acabamos de escuchar pueda dar fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Levanta un pueblo que ame la oración.
y que ore todo el tiempo, tal como decíamos ayer. Amén. Porque queremos ser de bendición para otras personas. Queremos ver fluir en nosotros tus dones. Esa capacidad que viene del Espíritu Santo para difundir tu palabra con denuedo, no con miedo, no con titubeo, sino con la claridad que viene del Espíritu Santo. Te damos la gracia por esta palabra de hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios os bendiga. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Amén. Bendiciones. Esta es la radio. Sí. Ay, qué bien. Aleluya.